El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Segunda Guerra Púnica. Número de muertos, 770.000. Clasificación, 59. Tipo, guerra hegemónica. Grupos enfrentados, Roma contra Cartago. Periodo, del 218 al 202 a.C. Escenario mediterráneo occidental. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? Aníbal. Otro aspecto negativo, la conquista romana. Por aquel entonces, todas las regiones costeras del Mediterráneo occidental estaban bajo el dominio o bien de Cartago o de Roma. Estos imperios en disputa estaban divididos por el río Ebro en España, hasta que la ciudad de Sagunto en la esfera cartaginesa cambió de bando y pidió protección a los romanos. Aníbal, el general cartaginés del momento, no estaba dispuesto a permitirlo, así que asaltó y saqueó Sagunto. A continuación, antes de que los romanos pudieran hacer otra cosa que lamentarse y presentar su declaración formal de guerra, Aníbal avanzó con un ejército cartaginés desde España, subiendo por la costa y atravesando los Alpes hasta Italia. Durante los años siguientes, una serie de ejércitos romanos trataron de detener a Aníbal, pero fueron derrotados uno tras otro. Más que derrotados, aniquilados. En Trebia, en el norte de Italia, Aníbal fingió una retirada que hizo salir engañados a los romanos de una sólida posición defensiva para caer en una emboscada en un río poco profundo. En el lago Trasimeno, 3 legiones romanas fueron atraídas hacia una carretera que bordeaba el lago y quedaron emboscadas por la niebla matutina. Pero ahora los romanos ya se sabían las trampas de Aníbal y durante un año se negaron a entrar en batalla. Finalmente los romanos movilizaron al mayor ejército que jamás habían reunido, 8 legiones, más los aliados y la caballería, 80.000 hombres en total, y presentaron batalla a Aníbal en campo abierto a plena luz del día en Canas en el sur de Italia. Aníbal se enfrentó a ellos con un ejército cuyos efectivos constituían aproximadamente la mitad del tamaño de las huestes romanas. Apostó 2 unidades compactas de infantería en pequeñas elevaciones en el campo y las conectó con una línea flexible de infantería ligera en el centro. Cuando los romanos arremetieron contra esta línea, los flancos de Aníbal resistieron mientras que el centro era empujado hacia atrás. Esto creó un embudo que arrasó al ejército romano hacia el centro. La primera línea romana empujaba contra los cartagineses, mientras que la retaguardia romana empujaba contra sus primeras líneas, de manera que los romanos acababan amontonándose demasiado cerca uno de otros como para poder blandir sus armas con efectividad. Entretanto, la caballería de Aníbal ahuyentaba a los jinetes romanos y sellaba la parte posterior abierta del embudo, atrapando a todo el ejército romano en el interior de un abarrotado campo de matanza. Los romanos fueron sistemáticamente masacrados durante el resto del día hasta que no quedó nadie en pie. En 2 años, los romanos habían perdido 150.000 hombres a manos de Aníbal. Después de esto, los aliados romanos empezaron a desertar. Siracusa se sumó a los cartagineses y se defendió contra las represalias romanas, utilizando una imponente y probablemente mítica colección de máquinas de guerra ideadas por el matemático Arquímedes, catapultas perfeccionadas, una pinza mecánica que atrapaba barcos y los lanzaba contra las rocas, y un espejo que concentraba los rayos del sol, convirtiéndolos en un haz mortal de calor. No obstante, al final la disciplina romana y las cualidades marciales derrotaron a la ingenuidad griega. Siracusa fue capturada y Arquímedes cayó durante el saqueo de la ciudad. Incapaces de vencer a los cartagineses en Italia, los romanos enviaron un ejército comandado por Escipión para arrebatarles España de las manos. Tras una larga guerra en la que Cartago quedó aislada de su fuente vital de riqueza y recursos humanos, Asdrúbal, el general cartaginés de España, se puso en marcha y siguió los pasos de su hermano Aníbal hasta Italia. Por el camino, 2 ejércitos romanos se abalanzaron sobre su ejército y lo acorralaron en un terreno de suelo rocoso y desigual en el río Metauro, en Italia, donde no pudo desplegar sus líneas de batalla. Los ejércitos romanos aniquilaron a Asdrúbal antes de que pudiera unirse ejército al de Aníbal, y un jinete arrojó su cabeza decapitada al campamento de su hermano.
Finalmente, los romanos de Escipión desembarcaron en África del Norte, obligando a Aníbal a abandonar Italia y a regresar apresuradamente a su tierra natal. Escipión convenció a los vecinos númidas de Cartago, proveedores de excelente caballería, de que se pasasen al bando romano y destruyó a continuación al último ejército cartaginés en Sama. Cuando los elefantes de guerra de Aníbal, presa de pánico, retrocedieron y aplastaron las líneas cartaginesas en una estampida. El tratado de paz resultante puso a todo el Mediterráneo occidental bajo el control romano.